Muy buenos días a todos. Gracias por asistir. Vamos a dar inicio al temario del segundo parcial. Esta unidad va a tratar de células sanguíneas, qué es la inmunidad, quiénes hacen efectiva esta inmunidad, y seguramente vamos a hablar también sobre grupos sanguíneos, transfusiones y lo que es el sistema de coagulación sanguínea. Empezamos con este capítulo que son los eritrocitos. Hablamos un poco de las alteraciones de estos en su función, traducidos en anemia por déficit de hemoglobina y policitemia por la formación de muchos eritrocitos. Entonces, solamente vamos a recordar lo que ustedes ya saben. Respecto a los glóbulos rojos, y vamos a hacer hincapié en tres funciones sumamente importantes que tienen estas células. Para empezar, todos sabemos que los eritrocitos son las células más abundantes del contenido de sangre, y que una de sus funciones más importantes es el de transportar la hemoglobina, y a su vez esta transporta el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Se dice que en algunos animales, incluidos muchos invertebrados, la hemoglobina circula como una proteína libre en los líquidos circulatorios y no siempre contenida en los eritrocitos. Cuando está libre en el plasma de nosotros los humanos, alrededor del 3% de esto que circula por la membrana capilar hacia el espacio tisular, o también puede circular a través de la membrana glomerular del riñón hacia el filtrado glomerular cada vez que la sangre tenga que pasar por los capilares. Entonces, es importante entender que la hemoglobina debe permanecer dentro de los eritrocitos para poder realizar con eficacia las respectivas funciones de transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Sin embargo, no es la única función, a pesar de que es muy importante. Por ejemplo, este glóbulo rojo contiene anhidrasa carbónica, que es una enzima que va a catalizar la reacción reversible entre el dióxido de carbono y el agua para poder formar el ácido carbónico. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aumentar esta reacción miles de veces en su velocidad para que se haga efectiva o con rapidez esta eliminación o transporte de cantidades enormes de dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato desde los tejidos hasta los pulmones, donde se tiene que convertir en dióxido de carbono y se tiene que expulsar a la atmósfera como un producto de desecho del organismo. Esa sería su segunda función importante. Otra función de la hemoglobina de las células es que es un excelente amortiguador ácido básico, igual que la mayoría de las proteínas de nuestro cuerpo, de manera que los eritrocitos llegan a ser los responsables de la mayor parte del poder amortiguador ácido básico de la sangre completa. Resumimos, son importantes porque contienen dentro hemoglobina, y esta a su vez ayuda al transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Segundo, contiene una enzima anhidrasa carbónica que va a catalizar la reacción reversible entre el anhídrido carbónico y el agua para formar el ácido carbónico y así ayudar a eliminar el CO2. Tercero, así como toda proteína, es un buen amortiguador ácido básico y responsable de la mayor parte del poder amortiguador ácido básico de la sangre completa. Son las células más abundantes de la sangre, como habíamos dicho. Oscilan sus valores normales entre 5.200.000 más menos 300.000 en los varones,
En las mujeres 4.700.000 más menos 300.000 de este valor. Recordamos que en su forma son discos bicóncavos que tienen un diámetro de 7.8 micrómetros, tienen un espesor alrededor, en su espesor más grueso, 2.5 micrómetros, y además en la parte central están un poco deprimidos y su espesor solo es de 1 micrómetro. Ahora, el volumen medio del eritrocito es más o menos de 90 a 95 micrómetros. Las formas de estos eritrocitos se caracterizan porque tienen un gran exceso de membrana para la cantidad de material que contiene, o sea que estos se pueden deformar muy fácilmente porque su membrana se los permite, y en consecuencia no se rompen fácilmente cuando tienen que atravesar capilares o vasos muy estrechos. Entonces, no se olviden que este eritrocito se asemeja a una especie de bolsa que puede deformarse de cualquier forma, y que esto le ayuda a que las células, al ser exprimidas, al pasar a través de capilares muy estrechos, a pesar de deformarse, no lleguen a lesionarse. ¿Dónde se produce? Los eritrocitos se producen en diferentes lugares del cuerpo, pero estos diferentes lugares varían en cuanto a la edad que tenga el ser humano. Entonces, en las primeras semanas de vida embrionaria, cuando apenas estamos en gestación, nuestros glóbulos rojos se empiezan a formar en el saco vitelino. Ya en el segundo trimestre de gestación, donde mejor y más se forman es en el hígado. También se pueden formar en el vaso, en los ganglios linfáticos, y cuando ya estamos en el último mes de gestación y nacemos, empieza a formarse con mayor intensidad a nivel de la médula ósea. Entonces, de aquí deducimos que casi todos los huesos producen eritrocitos, pero solo hasta los 5 años de edad aproximadamente, sobre todo en las médulas de los huesos largos, no en las porciones proximales de los húmeros ni de las tibias, porque los huesos se van empezando a hacer más grasos y no producen eritrocitos después de los 20 años. Ahora, más allá de la edad de los 20 años, la mayoría de los eritrocitos continúa produciéndose en la médula ósea de los huesos membranosos, como por ejemplo de las vértebras, del esternón, de las costillas, de los huesos ilíacos. Incluso ya en estos huesos la médula ósea se vuelve menos productiva a medida que avanzamos en edad. Entonces, no olvidemos, saco vitelino en las primeras semanas de vida embrionaria, segundo trimestre, especialmente en el hígado, puede ser en el vaso, en los ganglios linfáticos, y después en la médula ósea, sobre todo en el último mes de gestación cuando nacemos. Pero después de los 5 años y a medida que aumenta la edad se vuelve menos productivo, especialmente aquellas zonas que hemos nombrado como tejido esponjoso en las costillas, en el esternón y en el hueso ilíaco. Este esquema, por favor, lo van a recordar para esta clase y las siguientes, porque este esquema nos muestra la formación y la diferenciación de las distintas células sanguíneas a partir de una célula precursora hematopoyética pluripotencial. Es la llamada célula madre. Esta célula precursora hematopoyética pluripotencial va a ser la responsable de que por diferenciaciones
aparezcan células que se las llama células precursoras comprometidas para formar, por ejemplo, unidad de colonia, formadoras de colonias de eritrocitos, que es una línea en específico, una unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos, que es otra línea específica, y de esta célula madre también se van a diferenciar otra línea que son las células precursoras linfoides, que van a dar lugar a los linfocitos T y a los linfocitos B. Entonces, esta célula madre pluripotencial que se va diferenciando, aquí podemos ver que da lugar a la unidad formadora de colonia de blastos, y esta a su vez da lugar a la célula comprometida, que va a ser la unidad formadora de colonias de eritrocitos, que va a estar comprometida a formar eritrocitos. Sin embargo, para que llegue a ser un eritrocito maduro, necesita no solamente de sustancias que le ayuden en el crecimiento y en la reproducción, ¿no? Entonces contamos con distintos grupos de proteínas, y estas proteínas tienen el nombre de sustancias inductoras del crecimiento o sustancias inductoras de diferenciación. Es así que, por ejemplo, Guyton nos hace conocer una de ellas. Bueno, existen 4 inductores principales del crecimiento, y cada una va a tener diferentes características. Guyton, como les decía, nombra la interleuquina 3, la cual es importante porque favorece el crecimiento, la reproducción de todos los tipos diferentes de células precursoras comprometidas. Mientras que otros, a diferencia, otros inductores solo inducen el crecimiento de tipos específicos. Entonces es importante que recuerden que la interleucina 3 favorece el crecimiento, reproducción de todos los tipos diferentes de las células precursoras comprometidas, a diferencia de otros inductores que solo estimulan el crecimiento de tipos o líneas en específico. Ahora, los inductores de crecimiento obviamente ayudan al crecimiento de estas células. Sin embargo, no es suficiente y tiene que haber otro grupo de proteínas llamadas inductores de diferenciación. Y cada uno de estos inductores de la diferenciación hace que el tipo de célula precursora, este tipo de célula precursora comprometida, se diferencie en uno o más pasos hacia la célula sanguínea adulta final, con la cual está comprometida en forma específica. Ahora, la formación de inductores de crecimiento e inductores de diferenciación va a estar controlada por factores externos a la médula ósea. O sea, esos factores, por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, que es nuestro tema de hoy, nos dicen que la exposición de la sangre o de una persona a poco oxígeno durante un periodo largo va a provocar que la médula ósea sea inducida a que haya mayor crecimiento, diferenciación y producción de un número mucho mayor de eritrocitos, y esto lo vamos a explicar a detalle más adelante. Ahora, es importante también recordar, probablemente esto lo hayan llevado en embriología o en histología, la génesis de los eritrocitos. Entonces, la primera célula que nosotros identificamos como perteneciente a esta línea de formación de eritrocitos es este proeritroblasto. Este proeritroblasto, bajo un estímulo adecuado de esos inductores que forman grandes números de células a partir de las células precursoras o las unidades formadoras de colonias de eritrocitos, van a pasar no solamente por crecimiento, por divisiones, sino también por diferenciación. Entonces,
Una vez que se ha formado el proeritroblasto, se tiene que dividir muchas veces hasta convertirse en un eritrocito maduro. La célula de la primera generación a partir del proeritroblasto es el eritroblasto basófilo. Estas células se llaman así porque se tiñen con colorantes básicos. El eritroblasto policromatófilo, por favor lo van a recordar, es en este punto donde empieza a formarse la hemoglobina. Aparece la hemoglobina cuando empieza por este estadio de eritroblasto policromatófilo. En las generaciones siguientes podemos observar que las células van a empezar a llenarse de más hemoglobina hasta una concentración de alrededor de 34%. Cabe recalcar que si la hemoglobina formada es insuficiente, este glóbulo rojo que contiene poca hemoglobina dentro va a formarse pequeñito y pálido y va a dar lugar a lo que se conoce como anemia hipocrómica microcítica por déficit de hierro, porque el fierro es la materia prima para que se forme la hemoglobina. Y la hemoglobina contenida en el glóbulo rojo le da su tamaño, le da su color y sus funciones. Entonces, esta hemoglobina que se va formando llega a una concentración alta de 34% y podemos observar que el núcleo se hace más pequeño, se condensa, incluso su resto final se reabsorbe o se expulsa de la célula. Al mismo tiempo, en esta fase de reticulocito observamos que se empieza a reabsorber el retículo endoplásmico, aquí ya en la forma de reticulocito. Se llama reticulocito porque todavía contiene una pequeña cantidad de material basófilo que puede corresponder al aparato de Golgi, a mitocondrias, algunos orgánulos citoplasmáticos, etc. Y durante este estadio de reticulocito, la célula pasa a la médula ósea hacia los capilares sanguíneos mediante el fenómeno de diapédesis, es decir, que se exprime a través de los poros de la membrana capilar y logra entrar a la sangre. Ahora, este material basófilo restante del reticulocito, mientras empieza a dirigirse a la circulación, normalmente desaparece este material basófilo en 1 o 2 días y la célula se convierte en un eritrocito maduro. Ahora, debido a la corta vida de este reticulocito, no lo vamos a ver mucho a nivel sanguíneo. Es decir, si ustedes mandan a una prueba a un paciente o realizan un hemograma, obviamente la cantidad de eritrocitos tiene que ser menos del 1% y eso estaría dentro de los estándares normales. ¿Cómo se regula la producción de estos eritrocitos? Es muy importante la función de la eritropoyetina. La eritropoyetina vamos a ver que es una hormona que se va a formar a nivel del riñón. Entonces, esta regulación para producir estos eritrocitos siempre tiene que ser estrecha, tiene que ser casi exacta. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que disponer de un número adecuado de eritrocitos para el buen funcionamiento del organismo. Ahora, las células no deben ser tan numerosas porque impedirían el flujo sanguíneo. Por otra parte, la oxigenación tisular es el regulador más importante de la producción de eritrocitos. Por otra parte, esta oxigenación tisular es un factor importante que es detectado a nivel del renal
y hace el riñón que se produzca la eritropoyetina. La eritropoyetina es la que va a estimular la producción de eritrocitos y su formación aumenta en respuesta a la hipoxia. Entonces, es muy importante que quede claro que el regulador más importante para la producción de eritrocitos es la oxigenación tisular. Cuando hay un déficit de oxigenación tisular, como vamos a ver más adelante, se forma eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina cumple la función de estimular directamente la producción de eritrocitos y la formación de estos en respuesta a esta hipoxia o déficit de oxigenación tisular. Existen factores que reducen la oxigenación. Uno de los factores puede ser, por ejemplo, vivir en altitudes altas, a varios metros sobre el nivel del mar, como es Oruro, La Paz, Potosí. Porque sabemos que en lugares altos, cuanto más altos sean, el oxígeno, la concentración de oxígeno es menor. Por lo tanto, así lo detecta nuestro organismo y también puede ser un factor que está reduciendo la oxigenación en nuestro cuerpo. Un volumen sanguíneo bajo, ya sea por hemorragia, por alguna otra circunstancia, también favorece a un déficit de oxigenación tisular. La anemia. La anemia está definida como el déficit de hemoglobina en la sangre. Ahora, por lo tanto, si encontramos una hemoglobina baja que se traduce en anemia, entonces nosotros también estamos frente a un déficit de oxigenación tisular. Un mal flujo sanguíneo por alguna razón o patología también reduce la oxigenación tisular. Enfermedades pulmonares, como incluso las crónicas, en las cuales hay un déficit de intercambio gaseoso, también va a reducir la oxigenación tisular. Al reducirse la oxigenación tisular, es detectada por el riñón y esta reducción hace que el riñón forme eritropoyetina. La eritropoyetina tiene una injerencia directa a nivel de la médula ósea, donde va a hacer que la célula precursora hematopoyética comprometida empiece gracias a los factores de crecimiento, inductores de crecimiento, de diferenciación, estos proeritroblastos pasen rápidamente por diferenciación hasta formar eritrocitos. Eritrocitos en buen estado, con buen contenido de hemoglobina, que están dedicados a mejorar esta oxigenación tisular. Cuando la oxigenación tisular ha mejorado o ha llegado a rangos permitidos que ayuden a que nuestro organismo mejore la oxigenación tisular, aunque no sea un nivel exactamente normal, entonces la eritropoyetina se reduce y ya no estimula la médula ósea. Ahora, ¿quién es la eritropoyetina? Hemos dicho que es una hormona. Un 90% de esta eritropoyetina se forma en los riñones. Hay otro 10% que se forma en el hígado. La hipoxia, vuelvo a recalcar, del tejido renal induce la formación del factor inducible por hipoxia. El IF1 es el factor inducible por hipoxia 1. Este factor se da porque ha habido hipoxia en el tejido renal o hipoxia en algún tejido que ha sido detectado a nivel renal. Ahora, ¿cómo actúa? Actúa como un factor de transcripción sobre el gen de la eritropoyetina. Y esto hace o induce la transcripción de ARN mensajero, aumentando la síntesis de proyetina en respuesta a esta hipoxia o a este déficit de oxigenación tisular. Ahora, está claro aquí que la estimulación para producir eritropoyetina es la propia hipoxia. Sin embargo, a veces sustancias como la noradrenalina, la adrenalina, varias prostaglandinas podrían estimular la producción también de eritropoyetina. Ahora,
Cabe recalcar que si el 90% de esta eritropoyetina se forma en los riñones, podemos pensar que si en una persona se le extirpan los dos riñones o cuando tiene nefropatía y se destruye uno de ellos en especial, el paciente puede llegar a sufrir, además de todas las consecuencias de no contar con un riñón, sufre de una anemia severa porque solo el 10% de la eritropoyetina restante normal formada en otros tejidos, sobre todo en el hígado, solo va a conseguir formar una tercera parte o la mitad de los eritrocitos necesarios para el organismo. De tal manera que los riñones son sumamente importantes para la formación de esta eritropoyetina, la cual es formada en presencia de hipoxia o déficit de tejido o déficit de oxigenación del tejido detectado a nivel renal, induciendo a la formación del factor inducible por hipoxia 1. Por otra parte, para que exista un buen funcionamiento en nuestro cuerpo humano, es sabido que nosotros tenemos que alimentarnos adecuadamente, tenemos que estar bien nutridos para que nuestro cuerpo funcione bien en todo sentido. Y una de las funciones importantes en la médula ósea, el de formar glóbulos rojos, se ha visto que no solamente es necesaria la importante presencia de la eritropoyetina que estimula la formación, el crecimiento, la producción, la diferenciación, el que haya proteínas que se llamen inductores de crecimiento o inductores de diferenciación. También es importante la presencia de vitaminas para la maduración de estos eritrocitos. Así tenemos la necesidad de la vitamina B12 o cianocobalamina y el ácido fólico o ácido teroil glutámico. La maduración y la producción de los glóbulos rojos van a estar influidas mucho por el estado nutricional, vuelvo a repetir. Si hubiese un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, existiría una mala maduración de los eritrocitos y por tanto el déficit de estas dos sustancias hace que nuestro cuerpo forme eritrocitos pero deformes, grandes, se los llama también megaloblastos, forma unos macrocitos y estos macrocitos se caracterizan por ser ovalados, ovoides, grandes, irregulares, pero sobre todo tienen una membrana frágil. Ahora, ¿pueden cumplir la función de tener dentro hemoglobina y llevar oxígeno? Sí pueden transportar oxígeno, sin embargo, tienen una vida corta porque al tener una membrana frágil, ser irregular, y tenga que atravesar vasos más pequeños, estos estallan fácilmente y se los pierde fácilmente a tal grado que la médula ósea no puede reponer estos eritrocitos o simplemente los repone con otros macrocitos que también tienen una vida corta y a la larga pues aparece la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Ahora, ¿por qué son importantes la vitamina B12 y el ácido fólico? Porque ambos tienen la función de formar el trifosfato de timidina. Si los dos se dedican a formar el trifosfato de timidina, no es que si uno permanece puede suplir al otro, eso no es real. Ambos tienen la misma finalidad, pero lo hacen de diferente forma. Ambas son esenciales para la síntesis de ADN, porque cada una de ellas, vuelvo a repetir, lo hace en forma diferente para formar el trifosfato de timidina. Que es uno de los bloques más importantes de lo que es el ADN, y si faltasen alguna de ellas, pues se da una falta de maduración y una división nuclear, y por tanto acontece lo que les he explicado. Ahora, ¿cuándo va a haber una falla de maduración?
puede ser que haya una mala absorción de vitamina B12 en las personas. ¿A qué puede deberse? Primero tenemos que entender, para la buena absorción de la vitamina B12, esta necesita del factor intrínseco. ¿Y qué es el factor intrínseco? Si ustedes se recuerdan por histología, les han explicado que a nivel de la mucosa gástrica existen glándulas tubulares, glándulas secretoras, y en una de las glándulas secretoras existe varios tipos de células, y en este tipo de células hay unas que se llaman las células parietales de las glándulas gástricas, que secretan una glucoproteína, y esta glucoproteína se llama factor intrínseco. Este factor intrínseco tiene que combinarse con la vitamina B12 que está en los alimentos que hemos ingerido nosotros, y si se junta el factor intrínseco con la vitamina B12, va a hacer que el intestino la absorba fácilmente. Entonces, hay tres cosas importantes en relación al factor intrínseco. Es primero que se une fuertemente a la vitamina B12, y cuando está unida la va a proteger a la vitamina B12 de las secreciones digestivas. Luego, cuando está unida todavía a la vitamina B12, usa unos receptores específicos que están situados en las membranas del borde en cepillo de las células mucosas del ilio, y hace que que la vitamina B12 unida al factor intrínseco sea transportada al torrente sanguíneo, para que después, a través de procesos de transporte de pinocitosis, permiten el paso del factor intrínseco y la vitamina juntos a través de la membrana. Si faltase por eso este factor intrínseco, se disminuye de la disponibilidad de la vitamina B12, porque existiría una absorción deficiente. Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, una persona a la cual se ha reseccionado el estómago por alguna patología que tenía, o que su mucosa gástrica esté atrófica, que haya ciertas partes cicatrizadas donde no haya buena secreción de sus glándulas y faltasen las células parietales, también faltaría el factor intrínseco, y sin este factor intrínseco hubiese una mala absorción de la vitamina B12, y por lo tanto habría un déficit de esta para nuestro organismo. Ahora, ¿cuánto de vitamina B12 son necesarios para mantener una maduración normal del glóbulo rojo? 1 a 3 microgramos al día. Se dice que existe almacenado en el hígado unas 1000 veces más esta cantidad, también en otros tejidos. Entonces deducimos que para que se produzca esta patología van a ser necesarios por lo menos 3-4 años de una mala absorción de vitamina B12. Por otra parte, también hemos dicho que puede haber falla de maduración por la deficiencia de ácido fólico o ácido teroglutamico, que se ve sobre todo en deficiencias nutricionales. También se la puede observar esta deficiencia nutricional por una mala absorción del ácido fólico, y esto lo encontramos, por ejemplo, en enfermedades intestinales, sobre todo del intestino delgado, donde se absorben las sustancias y se llama SPRU. Esta enfermedad de mala absorción en el intestino delgado, llamada también SPRU, no solamente va a hacer que haya una dificultad en la absorción del ácido fólico, sino también de la vitamina B12. La primera, el déficit de vitamina B12 por una falla de secreción del factor intrínseco, también llega a producir lo que se llama como anemia perniciosa, ¿no? Y esta en realidad, el déficit de ambas produce lo que son los macrocitos, o también llamada anemia megaloblástica. Bueno, llegamos a la formación de hemoglobina. Sabemos que para la formación de hemoglobina es muy importante la presencia de hierro.
y debemos recordar que la síntesis de esta hemoglobina, como les había dicho en un inicio, comienza en los eritroblastos policromatófilos y va a continuar incluso hasta el estadio de reticulocito, hasta llegar a ser un eritrocito maduro. Recordamos que los reticulocitos que han dejado la médula ósea y empiezan a pasar al torrente sanguíneo todavía continúan formando cantidades de hemoglobina durante un día o dos por lo menos hasta convertirse en un eritrocito maduro. Entonces, para resumir, recordamos que gracias al ciclo de Krebs habíamos conseguido dos succinilcoenzimas A que se unían a dos glicinas y formaban un pirrol. Este pirrol, 4 de estos pirroles forman la protoporfirina 9 y esta protoporfirina 9 que se va a unir al hierro, que es sumamente importante, va a formar la molécula hemo. Y esta molécula hemo unida a cadenas de polipéptidos va a formar la cadena de hemoglobina. Estas cadenas de hemoglobina pueden ser del tipo alfa, del tipo beta, etcétera, etcétera. Sin embargo, la hemoglobina A del adulto se caracteriza por contener 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta. Este es un polipéptido, una cadena de hemoglobina alfa con una beta. Es importante recordar que así como se forman las cadenas, también podría haber, por ejemplo, alteraciones en la formación de cadenas. Entonces, los tipos de cadenas de hemoglobina en la molécula de hemoglobina son las que en realidad determinan la afinidad de unión de la hemoglobina con el oxígeno. Ahora, se conoce que existen anomalías en las cadenas que pueden alterar estas características y sus funciones físicas y funciones de la hemoglobina. Por ejemplo, como ejemplo nos nombran la anemia falciforme, donde el aminoácido valina sustituye al ácido glutámico en un punto de cada una de las cadenas beta. O sea, hay una alteración en las cadenas beta. Y cuando este tipo de hemoglobina así mal formada en las cadenas beta tenga exposición con ciertas cantidades de oxígeno, va a empezar a formar unos cristales alargados dentro de los eritrocitos que incluso pueden llegar a medir 15 micrómetros de longitud. Estos cristales les van a imposibilitar a estas células que tienen alteraciones en su cadena beta de poder atravesar por muchos capilares pequeños y sus propios extremos afilados de lo que han formado dentro de estos cristales son los que llegan a romper las membranas celulares y esto provoca lo que se llama la anemia falciforme, que más adelante la vamos a poder ver. Ahora, de hecho, recordar que la combinación de la hemoglobina con el oxígeno tiene que ser a través de enlaces débiles y estos tienen que ser reversibles con el oxígeno, porque no se olviden que al aumentar el flujo sanguíneo en los lechos tisulares, el glóbulo rojo tiene que dejar ir al oxígeno cuando éste sea necesario en el tejido. El oxígeno no se combina con los enlaces positivos de hierro en la molécula de hemoglobina, y recordar también que el oxígeno se transporta como oxígeno molecular para luego liberarse a los tejidos. Ahora, hemos dicho que para la formación de hemoglobina es muy importante el transporte de hierro, el que se absorba el hierro, que éste se metabolice y vaya a formar parte de lo que va a ser la hemoglobina. Entonces, empezamos desde que nosotros ingerimos comida y seguramente va a haber hierro, y este hierro tiene que ser absorbido en el intestino delgado.
Sabemos o recordemos que el hígado va a secretar cantidades moderadas de una apotransferrina que va a estar en la bilis, la cual va a fluir a través de las vías biliares hasta el duodeno, y esta apotransferina va a unirse a este hierro libre y también a ciertos compuestos que contienen hemoglobina, mioglobina, que seguramente va a estar en la carne que consumimos, que son las fuentes de hierro más importantes de nuestra dieta. Y en combinación con esta se va a combinar con esta apotransferrina y se va a llamar transferrina. Entonces, esta transferrina en el plasma circula como esta forma. En el plasma circula como transferrina. Esta transferrina puede ir hacia los tejidos y cuando existe en mucha cantidad tiene que ir a almacenarse y se va a almacenar en los tejidos, de preferencia en el hígado, con el nombre de ferritina. Cuando haya un excedente, muchas veces se puede observar cantidades menores de hierro que se llama hemosiderina, pero este hierro es insoluble. Es especialmente cierto cuando la cantidad de hierro, vuelvo a repetir, es mayor de la que se puede acomodar como almacenamiento de ferritina. Esta hemosiderina se acumula en las células en forma de grandes cúmulos. Se dice que puede ser observada por microscopía como partículas grandes, seguramente lo han podido observar en histología. Por otra parte, en la ferritina son solo moléculas bien pequeñitas que están dispersas y solo se pueden ver en un citoplasma celular mediante microscopía electrónica. Ahora, cuando la cantidad de plasma se reduce, parte del hierro de la reserva tiene que empezar a liberar fácilmente el hierro y lo transporta siempre como transferrina en el plasma hasta las zonas del organismo donde se necesita el fierro. Una característica muy importante de la molécula de transferrina que no deben olvidar es que se une fuertemente a receptores que están presentes en las membranas celulares de los eritroblastos de la médula ósea. Ahora, cuando se une este hierro, los eritroblastos empiezan a ingerirlo mediante endocitosis y allí la transferrina deja el hierro directamente en la mitocondria de esa célula, donde se tiene que empezar a sintetizar la hemoglobina. Ahora, si las personas no tuviesen cantidades adecuadas de transferrina en la sangre, o sea, alguien que transporte el hierro a través del plasma y no llegue este hierro a los eritroblastos, se puede provocar una anemia hipocrómica grave. Si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que si no hay una buena formación de hemoglobina, el glóbulo rojo se torna pequeñito porque contiene menos cantidad de hemoglobina. Además de ser pequeñito, se torna pálido. Entonces, el déficit de fierro lleva a provocar una anemia hipocrómica microcítica porque contiene menos hemoglobina de lo normal. Ahora, es de suponer que cuando los eritrocitos han completado su ciclo vital, que es de más o menos 120 días, estos son destruidos, ¿no? Y esta hemoglobina que se ha liberado de esta destrucción es atrapada por los macrófagos, es ingerida por los macrófagos de las células monocitomacrofágicas, sobre todo las que están a nivel del hígado, y allí, gracias a estas, después de haberlas ingerido, liberan el hierro libre. Este hierro libre es captado nuevamente, puede ser almacenado nuevamente como ferritina o puede ser transportado como transferrina hacia el lugar que se precise para la formación de hemoglobina nueva. Es importante también recordar que nosotros perdemos hierro de por lo menos al día con las heces de 0,6 miligramos de hierro al día, todo a través de las heces. Ahora, cuando se produce una hemorragia, obviamente se van a perder cantidades adicionales de hierro.
En una mujer, además, se añade a la pérdida de 0,6, se añade 0,7 miligramos de pérdida de fierro diarios, sobre todo en los periodos de menstruación. Por lo tanto, una mujer puede perder en esos periodos 1,3 miligramos de hierro día. Bueno, esto es sobre la pérdida diaria de hierro. Volver a recalcar que la absorción de hierro en el aparato digestivo solo se absorbe en proporciones pequeñas en el intestino delgado, que una de las más importantes para esta absorción es la apotransferrina y se va a circular por la sangre en el plasma con ayuda de la transferrina o como transferrina, y el hierro se va a regular a través de la absorción según la necesidad del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cuerpo está ávido o necesita hierro, va a absorber a mayor velocidad, va a absorber lo suficiente, pero si no lo necesita, lo va a absorber en pequeñas proporciones, ¿no? Entonces la absorción es muy lenta. Su intensidad máxima incluso es solo de unos miligramos diarios, y obviamente esta intensidad va a variar según las cantidades de hierro que necesitemos o que también consumamos en los alimentos. ¿Qué más? Hablamos sobre la vida media y destrucción de los eritrocitos. Volvemos a repetir que la vida media de un eritrocito es aproximadamente 120 días, y después de estos 120 días pues empiezan a hacer sus sistemas metabólicos poco activos, sus membranas se vuelven frágiles y se van autodestruyendo en el vaso, en las trabéculas estrechas de la pulpa roja esplénica, empiezan a destruirse. Y cabe recordar que aunque los eritrocitos que ya están maduros no tienen núcleos, mitocondrias ni retículo endoplásmico, sí tienen unas enzimas citoplasmáticas que son capaces de metabolizar la glucosa y de formar pequeñas cantidades de trifosfato de adenosina. Además, las enzimas que contienen, a pesar de no tener núcleo, un eritrocito maduro tiene pues enzimas que le ayudan a mantener la flexibilidad de la membrana, que ayudan a que mantengan el transporte de iones adecuado en su membrana, que mantienen el hierro de la hemoglobina en forma ferrosa en lugar de férrica, y también estas enzimas les ayudan a impedir la oxidación de las proteínas de los eritrocitos. Incluso a pesar de tener todo eso, ya cuando cumplen los 120 días, estos sistemas metabólicos se tornan poco activos, las membranas se hacen más frágiles y se autodestruyen en el vaso. En los espacios de las trabéculas estructurales de la pulpa roja, donde tienen que pasar la mayoría de los eritrocitos, sabemos que tienen por lo menos un diámetro de 3 micrómetros comparado a los 8 micrómetros que tiene el eritrocito. Entonces, como sus membranas ya son frágiles, no tienen esos sistemas metabólicos, al atravesar estas trabéculas se destruye. Por lo tanto, el vaso es como el cementerio de estos eritrocitos. Es importante también recalcar que cuando una persona por alguna otra patología no tiene vaso, se le ha extirpado el vaso, en estas personas podemos encontrar un gran número de eritrocitos anormales viejos todavía circulando en la sangre cuando no debería ser, ¿no? ¿Qué recordamos? Recordamos otra vez que cuando ha cumplido su función un glóbulo rojo se tiene que destruir, por lo tanto deja salir la hemoglobina, y esta hemoglobina va a ser fagocitada por los macrófagos cuáles son los que están presentes en el hígado, en la médula ósea del vaso, y estos macrófagos van a liberar el fierro, como les había dicho antes. Ahora, hablamos un poco sobre anemias. Guyton didácticamente agrupa las anemias y primero nos
nos define que las anemias son catalogadas como la deficiencia de hemoglobina en la sangre. Entonces, sabemos que la hemoglobina normal en un hombre es de 15 gramos por decilitro. En las mujeres puede ser de unos 14 gramos por decilitro. Ahora, si hubiese un déficit o un valor menor a este en la sangre, nosotros podemos hablar de anemia, pero a esta anemia tenemos que ponerle un nombre y apellido porque tenemos que entender cuál es el origen de esa anemia. Entonces, Guyton nos agrupa de cierta forma, pero en forma didáctica, y nos dice que puede haber anemias por pérdida de sangre, anemias por una médula ósea plástica, puede haber anemias megaloblásticas, que esta la hemos visto que es por un déficit de absorción de vitamina B12 y ácido fólico, o sea, hay una falta de maduración y se forman glóbulos rojos grandes, y también hay anemias hemolíticas, sobre todo en este tipo de enfermedades como son la esferocitosis hereditaria, la anemia falciforme que hemos visto y la eritroblastosis fetal. Cuando hablamos de anemia por pérdida de sangre, nosotros deducimos, por ejemplo, que ha habido una hemorragia rápida. Si una persona tiene una hemorragia y esta es en forma rápida, nuestro organismo la sustituye con una porción líquida de plasma y tarda por lo menos 1 a 3 días. Pero esta respuesta simplemente es primaria porque aún la concentración de eritrocitos es baja porque ha habido una pérdida de sangre. Ahora, si en esta persona no se produce una segunda hemorragia, la concentración de eritrocitos de una persona que primero ha repuesto el volumen en 1 a 3 días, por lo menos necesita 3 a 6 días para reemplazar esos glóbulos rojos perdidos. Pero si esta persona constantemente tiene una hemorragia, otra hemorragia, entonces no va a poder ser reemplazada tan fácilmente. La producción de eritrocitos no va a poder reemplazar lo que se ha perdido si esto se está perdiendo constantemente. Ahora, al perderse el glóbulo rojo, dentro de sí se está llevando la hemoglobina y dentro de la hemoglobina se supone que está el fierro. Entonces empieza a haber una disminución de hierro con el tiempo si esto se hace por mucho tiempo, si esto se da por mucho tiempo, y nosotros tenemos que recordar que si hay una disminución de fierro, no va a formarse bien una cantidad adecuada de hemoglobina, por lo tanto, si no hay una concentración adecuada de hemoglobina, un glóbulo rojo maduro, este se va a crear pequeñito hipocrómico. Entonces, las anemias hipocrómicas microcíticas se dan por déficit de hierro. La anemia plástica. La anemia plástica puede estar, es una disfunción de la médula ósea. ¿Cuándo vamos a ver aplasia de la médula ósea? O sea, aplasia significa que hay una falta de función. Y si la médula ósea no funciona, obviamente no solo no va a formar glóbulos rojos, sino también no va a formar otro tipo de células. Cuando se da, se dice que puede darse cuando las personas se exponen a altas dosis de radiación, altas dosis de quimioterapia, porque tal vez están recibiendo un tratamiento para el cáncer. Sin embargo, este tipo de exposición puede causar daño en las células madre de la médula ósea y muchas veces, como hay déficit de muchas células, también va a haber déficit de los eritrocitos y varias semanas, y esto persiste, llega a haber una anemia severa. También se habla de ciertos productos químicos tóxicos como el insecticida, benceno, gasolina, que podrían provocar un efecto malo sobre la médula ósea. También nombra algunas enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, que es una alteración inmunológica donde los propios anticuerpos empiezan a atacar células sanas como las células madre de la médula ósea, lo que también puede conducir a una anemia plástica.
Bueno, algunas anemias también se dan por una anemia aplasia idiopática, que quiere decir que no se sabe el origen de por qué hay esta aplasia medular. Uh, Muchas veces la aplasia medular es tan grave que causa la muerte de los pacientes, salvo que estos estén constantemente recibiendo transfusiones sanguíneas completas para poder elevar, aunque sea temporalmente, los eritrocitos hasta que se le pueda hacer probablemente un trasplante de médula ósea. Anemia megaloblástica, de esto hemos hablado mucho, un déficit de vitamina B12, ácido fólico, que da lugar a la formación de glóbulos rojos grandes, ovalados, que tienen membranas frágiles, y por eso se rompe y van produciendo anemia. Hemos hablado también aquí sobre la anemia perniciosa, cuando hay un déficit del factor intrínseco y cuando hay una mala absorción de ambos por una enfermedad como el SPRU. También se da una mala maduración del glóbulo rojo y empieza a formar glóbulos rojos grandes. La anemia hemolítica. Dentro de lo que es la anemia hemolítica, vemos que existen diferentes anomalías o patologías donde la mayoría de estos son hereditarias, donde se caracterizan sus membranas por ser frágiles, se rompen fácilmente cuando atraviesan los capilares, en especial cuando tienen que pasar por el vaso. Aunque estos empiezan a tener la formación de glóbulos rojos en forma normal, en algunas enfermedades hemolíticas la vida de este eritrocito, por su aspecto frágil o su consistencia frágil, hacen que se hemolicen rápidamente, se destruyan rápidamente. De ahí empieza a formarse lo que es una anemia, la anemia hemolítica. La esferocitosis hereditaria, estos eritrocitos se caracterizan por ser pequeñitos, muy esféricos, en lugar de ser bicóncavos. Estas células no pueden soportar compresión, o sea que al atravesar capilares estrechos se fracturan fácilmente, no son flexibles, igual que lo que tendría que ser un disco bicóncavo como un glóbulo rojo normal. Entonces, al ser rígidos, se rompen con facilidad. La anemia falciforme también la hemos nombrado y hemos visto en este capítulo, y hemos hablado sobre una alteración, sobre todo en las cadenas beta, de lo que va a conformar la hemoglobina. Y se la llama también, que tiene un tipo anormal de hemoglobina llamada hemoglobina S. Vuelvo a repetir, son cadenas beta defectuosas en la molécula de hemoglobina. Que esta trata de cumplir su función. Sin embargo, cuando apenas tiene contacto con el oxígeno, esta hemoglobina empieza a precipitar como cristales, como la forma de hoz, y este mismo cristal, cuando tiene que atravesar por lugares estrechos, hace que se rompe la membrana, ¿no? Muchas veces este círculo vicioso que tiene esta persona con esta anemia falciforme se llama crisis falciforme, cuando llega a tener una anemia muy severa, en la cual la tensión baja de oxígeno en los tejidos va a provocar la formación de esta hoz cristalizada dentro de la célula. La eritroblastosis fetal la vamos a explicar mucho mejor más adelante. Simplemente decirles que también está catalogada dentro del grupo de las anemias hemolíticas. Es cuando los eritrocitos fetales expresan el RH, que son atacados por los anticuerpos de la mamá, que es ORH negativo, frente a un ORH positivo, que sería el niño. Estos anticuerpos lo que hacen es atacar el glóbulo rojo del feto y hacen que estos tengan una anemia hemolítica. Entonces, esta situación la vamos a explicar más adelante con más detalle. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta anemia en el organismo? Uno, que para mejorar o restablecer la oxigenación a nivel de los tejidos, no solamente va a haber la producción de eritropoyetina que sea capaz de estimular a la médula ósea, sino que este efecto de anemia va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y por ende
el gasto cardíaco. Entonces aumenta el gasto cardíaco por aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso es lo que vamos a ver en situaciones donde las anemias sean ya establecidas o sean más que moderadas a graves. Para terminar, hablamos de la policitemia. La policitemia en realidad es la formación de muchos glóbulos rojos. Algún detalle que me había olvidado es de que tenemos que saber los valores normales del hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de células presentes en la sangre total y corresponden al 40-45% de un hematocrito normal. Cuando hay una policitemia, polis de muchas células, estas hacen que la sangre tenga una densidad mayor. Si nosotros comparamos la sangre al agua en densidad, decimos que el agua tiene una densidad de 1 y que la sangre normalmente tendría que tener una densidad de 3. En la anemia, como esta densidad ha disminuido, incluso tenemos una densidad de 1.5 comparada a la de 1 del agua y a la de 3 que debería ser normalmente en la sangre. Por lo tanto, si aquí hay mayor número de células, el hematocrito va a ser también mayor, el porcentaje de células va a ser mayor, por lo tanto, esos 40-45 de hematocrito, que es normal, tiende a elevarse por encima del 60% hasta el 70%. Reconocemos dos tipos de policitemia en este acápite, una policitemia secundaria y una policitemia vera o eritremia. La policitemia secundaria hemos dicho que puede ser que la formación de glóbulos rojos haya empezado a ser más rápida por injerencia de la eritropoyetina porque seguramente se ha detectado un déficit de oxigenación en el cuerpo. Nosotros sabemos que si no somos de aquí y vamos a Oruro, nos vamos a Potosí, a La Paz y permanecemos algún tiempo allá, sabemos que la concentración de oxígeno en altitudes altas es menor que aquí en Cochabamba. Entonces nuestro cuerpo detecta eso y con el pase de los días empieza a reaccionar y a formar más glóbulos rojos que puedan mejorar la oxigenación en los tejidos. De ahí que una de las más representativas es la policitemia secundaria, que se da por una respuesta fisiológica a esas altitudes donde se está viviendo por el déficit de oxígeno que han llegado a detectar. Por otra parte, la policitemia vera, llamada también eritremia, puede se presenta por una aberración genética donde las células hemocitoblásticas por ningún motivo paran y siguen formando glóbulos rojos, llegando incluso a formar 7 a 8 millones por milímetro cúbico, siendo un hematocrito que tendría que ser normal entre 40 y 45, llega a ser de 60 a 70%. La policitemia vera se debe a una anomalía genética, como dijimos, de estas células hemocitoblásticas. Esta policitemia vera se caracteriza porque no solo aumenta el hematocrito, sino que también hace que aumente el volumen sanguíneo al doble de lo que es normalmente. Entonces, este sistema vascular se empieza a ingurgitar. Además, muchos capilares sanguíneos empiezan a taponar con la viscosidad de la sangre. En ocasiones esta viscosidad aumenta en policitemia vera más desde las 3 veces que tendría que ser en comparación a la del agua, que normalmente es la sangre, incluso llega a tener una viscosidad 10 veces más que la del agua. Entonces hemos dicho que fluye lentamente y de acuerdo a los factores que regulan el retorno de sangre al corazón, como ustedes ya saben, ya han estudiado, el aumento de esta viscosidad sanguínea reduce el retorno venoso al corazón. Sin embargo, también se da que el volumen sanguíneo aumentado, que ha aumentado mucho en la policitemia, tiende también a aumentar el retorno venoso. Entonces, estos dos factores que son que al aumentarse
el volumen sanguíneo, porque el hematocrito se ha elevado 2 veces más, tendría que aumentar el retorno venoso, pero al ser tan lento este flujo, disminuye el retorno venoso. Entonces, estos dos factores se neutralizan más o menos entre sí y hacen que este retorno venoso sea casi normal. ¿No? Porque no se olvide, porque tienen que acordarse que el retorno venoso está disminuido por el aumento de la viscosidad, pero también aquí puede estar aumentando el volumen sanguíneo y aumentar el retorno venoso. Estos dos factores se neutralizan. Ahora, en estas personas tendría como respuesta al haber un aumento de la resistencia periférica total, tendría que aumentarse la presión arterial. Sin embargo, cuando los factores reguladores de presión arterial aún están presentes en estas personas o funcionan todavía, se ha visto que solo en una tercera parte de estos tipos de pacientes se eleva la presión arterial. Ahora, cuando se han excedido esos factores de regulación de la presión arterial, sí aparece una presión alta en estas personas, ¿no? Entonces, más allá de ciertos límites, esta regulación puede fracasar y sí va a aparecer la hipertensión. Es importante también recordar que esta parte del sistema vascular ingurgitado en una eritremia hace que la piel hace que bajo el plexo venoso subpapilar de la piel se note una rojez. Entonces, las personas que tienen policitemia tienen la piel sonrojada en la cara, pero se diferencia de esta policitemia la eritremia de que estos capilares sanguíneos, antes de entrar al plexo venoso, se desoxigena una cantidad de hemoglobina mayor de lo normal. Por lo tanto, estas personas no solo tienen una coloración rojiza, sino que más bien el azul de esta hemoglobina desoxigenada va a enmascarar esta coloración rojiza de la hemoglobina oxigenada, y por tanto una persona con policitemia vera, a comparación de una policitemia fisiológica, la policitemia vera tiene habitualmente una complexión rubicunda con un tinte medio azulado cianótico en la piel. Bueno, espero no me haya olvidado de cosas importantes. Si no, cualquier pregunta, por favor, si quieren ahora o en la próxima clase. Nos vemos para continuar la clase teórica el viernes a las 6:45. Muchas gracias por su atención.